la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿qué es avivamiento? ¿Qué es avivamiento? Porque muchas veces cuando hablamos de avivamiento, las personas piensan rápidamente que avivamiento es una experiencia emocional, religiosa, que avivamiento es tener servicio religioso los 7 días de la semana, que avivamiento es recoger una gran cantidad de ofrendas en la congregación, que avivamiento es quizás un milagro, y el avivamiento va mucho más allá que un milagro. Que el avivamiento va mucho más allá que una experiencia emocional religiosa, porque fíjate, en un pasado que yo conocía al Dios de Israel, dentro de lo que conocía, eso yo no lo puedo descalificar ni lo puedo negar, claro que sí, pero yo tenía la mentalidad que un avivamiento era mucho murmullo, mucho ruido, ver a alguien corriendo por aquí, alguien por allá brincando, y el avivamiento es mucho más allá que algo emocional. El avivamiento genuino, el avivamiento real no es recoger mucho dinero en el culto. El avivamiento no es que tener un montón de personas dentro de la iglesia o la congregación o como usted le quiera llamar. Sabes que el avivamiento genuino es un avivamiento de un pueblo de cabeza, de lleno a las escrituras, que quiere obedecer a la constitución del Dios de Israel. Ese es el avivamiento genuino, porque yo no puedo basar mi fe, yo no puedo basar lo que yo creo, yo no puedo basar quién es Dios, quién es la Torá, qué es la escritura en una experiencia emocional religiosa, porque el hombre de Dios, la mujer de Dios no camina por la emoción, el hombre, la mujer de Dios camina en el espíritu. ¿Por qué? Porque las emociones son pasajeras. Yo puedo estar alegre ahora y me ponen la canción más hermosa, la que me eleva al cielo, la que me quiere hacer brincar o qué sé yo qué, pero cuando se acabó el cántico y viene la prueba, y viene la lucha y se levanta el que está dentro de mi propia casa, ¿sabes qué? Se me fue la emoción. Mi fundamento, mi convicción no debe estar basada en una emoción, tiene que estar basada en las escrituras. Por eso es que hoy en día, Pastor José Arroyo, tenemos un sinnúmero de creyentes estando sea en las raíces hebreas, sea en el mesianismo, sea en los nazarenos, sea en el cristianismo, tenemos un sinnúmero de personas que se van del camino, caen, se dan por vencidos. ¿Sabes por qué? Porque su fe no está basada en las escrituras. Lamentablemente tenemos un sinnúmero, ¿verdad?, de creyentes genuinos en todo sistema religioso que quieren hacer la voluntad del Padre, pero como no estudian, como no investigan la escritura, fundamentan su fe en la emoción, por lo que dijo el pastor, el evangelista, el líder del concilio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero realmente no investigan y no van mucho más allá. Eso es lo que pasa, es que nosotros predicamos muchas veces cosas fuera de contexto. Las predicamos fuera de contexto. Entonces nosotros hemos hecho teología alrededor de palabras. Mira que alrededor de palabras. Por ejemplo, yo he oído tanto y tanto en tantos congresos, en tantas congregaciones, que si el manto profético, y cayó un manto profético, y el manto profético, y el manto profético. Y yo me puse a buscar en la escritura de Génesis Apocalipsis, y esa frase no existe. Esa frase no está en la escritura, no dice en ningún lado el manto profético. Que los profetas tuvieran un manto, pues eso lo sabemos. Si a Elías se le cayó y lo cogió Eliseo, o sea, eso sabemos. O sea, eso los judíos usaban talit, eso lo sabemos. No hay que romperse la cabeza con eso. Pero esa expresión que nosotros utilizamos, que casi es un cliché, y algunas veces parece, para el que no conoce y escucha, parece como si fueran palabras mágicas. Manto profético. Entonces muchas veces utilizamos avivamiento y predicamos, hacemos predicaciones enteras de avivamiento, campañas enteras donde avivamiento es el tema de la predicación durante 4 o 5 días. ¿Y cuántos versos hay en la Biblia que menciona avivamiento? Exacto. Y yo era uno así. ¿Cuáles los capítulos y los versículos y de todo que ellos están hablando de avivamiento? O que cuando Pablo le dice a Timoteo que no permita que se apague la llama que hay en él, que la mantenga viva. O los versículos de que hay que mantener el fuego encendido. Y cuando aquellos lo dejaron apagar y prendieron fuego que el Eterno no lo había prendido, pues entonces se apagó, porque avivar
Lo único que significa es mantener con vida. Mantener con vida. Obviamente, nosotros lo asociamos con fuego, porque si tenemos una fogata o tenemos un fuego, nosotros le echamos aire, le echamos viento para que el fuego se encienda, y eso es mantenerlo encendido. El altar del Eterno, una pregunta. Cada vez que se inauguró un altar, no inauguró, a mí no me gusta esa palabra, inauguró, eso suena, viene de augurio, que viene de un término mágico. Cada vez que se dedicó un altar al Eterno, cada vez que se dedicó un altar al Eterno, del tabernáculo hasta el templo, ¿quién encendió el fuego del altar? ¿Quién encendió el fuego del altar? Descendió fuego del cielo y lo encendió. La gloria del Eterno bajó, los sacerdotes no podían ministrar. Fuera en el tabernáculo, fuera en el templo, no podían ministrar. That's it, punto. ¿Cuál era la responsabilidad de los sacerdotes en ese altar? ¿Prender el fuego o mantenerlo encendido? Era mantenerlo encendido. Pero ellos lo podían encender como le diera la gana. No. Para las instrucciones del Señor, hasta la manera de disponer de las cenizas estaba establecida. ¿Cómo se disponía de las cenizas? Es más, en el altar estaba en una de las esquinas donde estaba el fuego que tenía que encender. Y es más, había solamente 3 esquinas que tenían fuego. Y había uno que era el Ner Tamid, que estaba encendido todo el tiempo. Y había una 4ª esquina que solamente se encendía en una ocasión en específico, pero no estaba encendida todo el tiempo. O sea, había instrucciones para eso. Entonces, todo el tiempo, el altar encendido está atado a la instrucción del Eterno. Nosotros cuando estudiamos el templo, estudiamos los altares y vemos lo que está hablando. Había instrucciones. ¿Saben lo que significa fuego extraño? Fuego extraño es un fuego que Yahweh no lo encendió. Un fuego que el Eterno no lo encendió. Cuando me dicen que estos jóvenes encendieron fuego extraño, me están diciendo que fueron irresponsables y lo dejaron apagar. Y como lo dejaron apagar, ¿saben qué hicieron? Vamos a prender una fogatita aquí que nadie se entera. Y tú sabes lo que pasó. Cuando hacemos las cosas a tu manera o cuando hacemos las cosas a mi manera, lo que pasa es que el Eterno trae juicio sobre nosotros. Entonces no puedo hacer las cosas a mi manera, esa. No puedo hacer las cosas a manera de nadie. Nosotros tenemos que hacer las cosas al diseño del Eterno. Tenemos que regresar al diseño y las instrucciones, que es la Torá. La Torá lamentablemente se utilizó el mejor término cuando se hizo la Septuaginta, se utilizó el mejor término que había en griego para describir la instrucción y fue nomos. Nomos significa instrucción, pero significa ley. Entonces, cuando llega al latín y luego llega a nuestro español o llega a la inglés, a través, ¿verdad?, de la línea de traducción que haya ido según los años, así el francés o lo que fuera, termina en nuestro lenguaje moderno, en nuestra mentalidad occidental, como ley. Pero en realidad, pues la ley tampoco es mala, porque la ley es mala cuando tú piensas que tú estás por encima de la ley. Si tú te crees que tú estás por encima de la ley, va a ser mala. ¿Sabes por qué? Porque todo el que se crea estar por encima de la ley, pues termina, ¿sabes dónde? Termina debajo de la ley. Porque cuando a ti te cae, tú estás debajo de la ley, cuando el peso de la ley te está aplastando y te dice, tú vas preso, tú tienes una multa, ahora tú estás debajo de la ley te aplastó. Pero cuando yo no me creo que estoy sobre la ley y yo no me como las luces rojas y yo no hago lo que me da la gana y yo no desobedezco la ley, yo no estoy bajo la ley, ¿sabes? Yo estoy en ley. Estoy en ley. Entonces, tampoco la palabra ley es mala, aunque esa no es la traducción de ella. Torah no se supone que sea ley, pero la ley no es mala. Si yo la cumplo, yo la sigo. La ley, léete el Salmo 119. La ley del Eterno es buena, es agradable, que convierte el alma. O sea, ¿de qué estamos hablando? La ley del Eterno es como miel. Todo lo que dice es bueno. La ley del Eterno es bueno. Dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿De dónde sacamos que la ley es mala y que su instrucción es mala? No, la instrucción no es mala. La instrucción convierte el alma, dice la Escritura. Ahora, como nosotros lo asociamos a la ley y a nosotros nos han enseñado el concepto ley en forma de legalismo. Legalismo sería cuando yo trato de imponer la ley a la mala, pero cuando tú obedeces la ley porque tú quieres honrar la constitución de donde tú vives, en Puerto Rico, tú tienes que obedecer la constitución de Puerto Rico porque tú quieres ser un buen ciudadano. Si tú te sientes que yo no quiero cumplir la constitución de Puerto Rico, pues entonces tú estás queriendo vivir en una anarquía. Entonces eso se llama anomia. Y anomia es lo que la Escritura a cada rato en español la ponen como con muchas definiciones, como si fuera
ay, se me fue la palabra. Hacedores de maldad. Hacedores de maldad y todas estas cosas. Y lo que dice es anomia. Lo que está diciendo es que tú que no cumples las instrucciones, tú que no cumples la ley, hay un diseño para todo. Y el avivamiento tiene que ver con el diseño, con yo querer. Yo me siento tan orgulloso de la constitución de mi rey. Yo quiero obedecer a mi rey, porque antes yo no sabía. Como dice Pablo en Corinto. Él dice, mira, antes yo no sabía, cuando yo era niño pensaba como niño. Él dice que todo lo veía como espejo, pero ahora conozco cara a cara. Y un día lo voy a ver cara a cara al Mesías. Va a ser mejor todavía. Él me va a enseñar ley, él me va a enseñar Torá, me va a enseñar instrucción. Pero entre tanto, cuando yo desconocía, pero ahora conozco, yo me emociono porque yo empiezo a conocer. Cuando yo conozco la Torá me revela el Mesías, porque el Mesías es la Torá viviente, y yo me emociono y yo quiero seguir sus instrucciones. A mí nadie me obliga a seguir sus instrucciones. Yo voluntariamente quiero, porque cuando yo entiendo todo lo que él hizo por mí, yo quiero agradar a mi rey. Yo quiero honrar a mi rey. Yo quiero vivir. Yo me siento orgulloso del rey que yo tengo, tan misericordioso y tan bueno, del Dios que yo tengo, que ninguno de los dioses falsos puede de ninguna manera ni ser similar a él, porque ni siquiera están vivos, porque él siendo el Dios todopoderoso, que el universo, aún el universo está dentro de él, y él sobrepasa todas las cosas. A la misma vez un Dios tan personal que nos conoce por nombre, conoce los cabellos que tienes en la cabeza. A mí ya tengo poquitos, así que a mí es más fácil. Él dice que estamos esculpidos en la palma de su mano, y ese Dios tan poderoso sacrificó al Mashiach por mí y por ti. Amén. Él se preocupó por ti, por mí, me conoce por nombre. ¿Cómo? Si yo entiendo eso, cuando yo llego a entender eso, yo no quiero seguir su instrucción. A todo el mundo, eso no tiene que ver con salvación. Eso no tiene que ver con salvación. Pero es que el problema es que también entonces todo tiene que ver con salvación. Una pregunta. Si yo tengo un nene, o yo tengo un hijo, y el hijo mío, yo le digo, hazme un favor, bota la basura. Y él me dice, ¿por qué yo tengo que botar la basura? ¿Cuánto tú me vas a pagar? ¿Qué? ¿Yo? ¿Pagarte a ti? No, papá, yo no te tengo que pagar nada. Tú tienes que botar la basura porque tú eres mi hijo. Ah, pero entonces tú no me das nada a cambio. Bueno, yo te doy casa, cajo, amor, comida, techo, que yo no te voy a... Tú, a cambio de todo lo que yo te doy, porque te amo, no porque hay un papel que diga que yo te lo tengo que dar, sino porque yo te amo y porque es justo, es justicia, pues entonces tú, en agradecimiento y en honra, por eso que cuando tú honras a tu padre y a tu madre, los padres son la imagen de Dios en la casa. Los padres es la manera en que la instrucción, somos responsables de la instrucción del Eterno para nuestros hijos. Entonces él, porque me ama y porque me honra, no porque está esperando que yo le dé 5 pesos, bota la basura. Entonces nosotros obedecemos la Torá, no esperando que Dios me salve. Por cuanto él me salvó, por cuanto él suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, por cuanto él me ama, por cuanto él me cuida, por cuanto él es mi rey, yo lo quiero honrar, yo quiero obedecer sus preceptos. Entonces, somos salvos por pura gracia. Y como dice el pastor amigo Walter Agosto, somos salvos por gracia, pero obedientes por amor. Por amor. Amén, por amor. Eso es lo que es Torá. No es ley impuesta legalista, no. Es hacerlo porque lo amamos y queremos agradarle en todo. Esto no se trata, ¿verdad? Esto no se trata como, pero esto no tiene que ver con salvación. Es que no se trata si es por salvación. Es que se trata qué yo debo de hacer como hijo del Dios de Israel. Yo no guardo su instrucción para ser salvo. Yo guardo su instrucción por cuanto él me salvó. Exacto. Mira, pastor, ¿por cuántos años nosotros enseñamos y nos enseñaron que la ley de Dios estaba abolida? Ahora mismo, en mis clases de maestrías de teología, como las que estoy tomando ahora, son generales, no es la concentración como tal. Mi concentración es fundamentos judaicos, pues las demás generales son diferentes profesores con diferentes pensamientos. Por yo aclarar y por yo decir mi pensamiento de manera respetuosa, con amor, por yo decir que la ley de Dios no estaba abolida, eso a mí me costó una F en el foro de discusión y tuve que escribir y me cambió la nota porque después no me supo qué decir. Pero mira, esto es bien fácil. La ley fue dada por un rey. Este rey escribió un manual de instrucciones. Ese manual de instrucciones
no sé si me oye, ese manual de instrucciones nos revela a nosotros unas cosas que debemos hacer y nos deja claro muchas cosas en las que fallamos. Por cuanto nosotros fallamos, estábamos castigados. Por cuanto estábamos castigados, por cuanto todos pecaron, fue porque es la ley la que nos enseña que pecamos. El mismo Pablo nos dice que la ley es la que le revela a él que él pecó. Por cuanto nosotros pecamos, ahora yo necesito un Salvador. Por cuanto yo necesito un Salvador, pues entonces el Padre envía a Yeshua. Por cuanto Yeshua viene, muere por mí, pues entonces ahora yo tengo la salvación. Ahora, si la ley fue abolida, pues entonces si la ley no existe, pues entonces el Padre no tiene nada para señalarme mi pecado. Si la ley no existe, entonces el pecado no existe. Si el pecado no existe, no hace falta un Mesías que nos quite el pecado. Porque nosotros entonces no somos pecadores. Si nosotros no somos pecadores, pues entonces no hace falta Yeshua. Si no hace falta Yeshua, entonces no hace falta la salvación. Entonces no hace falta el Espíritu Santo. Entonces no hace falta nada. Pues entonces tiene que haber un estándar, una ley que nos diga qué es bueno y qué es malo. Es lo que define quiénes somos nosotros. Si yo elimino la ley, elimino el Mesías. Si yo elimino la ley, elimino la salvación. Si yo elimino la ley, elimino la redención, la remisión. Entonces, yo no puedo eliminar la ley, porque si elimino la ley, elimino el plan de salvación. Entonces, no puedo eliminar la ley. Es necesario que yo tenga una ley que es la guía del bien y del mal. Ahora mismo, en la sociedad donde nosotros vivimos, el bien es relativo y no hay nada que me diga que es bueno y que es malo, porque lo que para él es bueno, para el otro no lo es bueno, y lo que para el otro es malo, para el otro no es malo, y el concepto de bueno o malo es algo completamente ambiguo y depende de los valores de cada cual, si tiene valores. Pero nosotros necesitamos regresar al diseño original del Eterno, un manual de instrucción que establecía claro qué es bueno, qué es malo. Y no es la iglesia, no es la sociedad, no es el gobierno, no son las organizaciones sin fines de lucro, ni de derecha ni de izquierda, lo que establecen que es correcto y que es incorrecto. Lo que establece, y mira, para Puerto Rico puede ser esta ley, para Cuba puede ser la otra, para México aquella, para Santo Domingo la otra. Pero cuando somos ciudadanos del reino, por la ley que nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal, no es por la de Puerto Rico, no es por la de Estados Unidos. Y lo que es bueno, lo que es malo, no va a ser definido en base al libro de la Constitución o al Código Civil de aquí, del de allá. Va a ser en base a la Constitución del reino del Eterno, del reino de los cielos. Pues entonces, ¿cuál es la Constitución que tiene que definir mis valores, qué es bueno, qué es malo, qué está correcto, qué no está correcto? Pues la Constitución del reino. Pues entonces yo no puedo abolir esa Constitución, porque entonces si yo abolo una Constitución en un reino, eso se llama anarquía. Y anarquía significa que hemos destronado al rey, y para eso se hace un golpe de estado y hay una anarquía, no hay reino, no hay y eso es lo mismo que anomia. La anarquía viene por la anomia. La anarquía es falta de gobierno y viene por anomia, por falta de ley. Si nosotros eliminamos la ley, destruimos el reino de los cielos que nosotros profesamos ser hijos, y nosotros no estamos aquí para destruir el reino de los cielos, estamos aquí para establecer el reino de los cielos. Aquellos que se rebelen contra el Mesías y quieran venir en contra del establecimiento del reino de los cielos, dice la Escritura que él va a venir y va a salir fuego de él y los va a consumir. Hermano, cuando van a haber naciones que se van a levantar contra él a hacerle guerra, y eso lo sabemos, lo hemos visto, y ninguno de ellos lucharán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Así que, hermanos, yo no sé qué es lo que la gente entiende, pero el Eterno Yeshua no vino para abolir la ley. Lea el Mateo, él dice: yo no he venido para abolir la ley, yo he venido para darle cumplimiento. Y cumplimiento no significa anularlo, es para ratificarla, para yo cumplir. Cuando yo sigo las instrucciones de algo, yo termino las instrucciones, yo la cumplo, yo ratifico que esas instrucciones están correctas. Si yo sigo las instrucciones de armar un mueble, me quedaron bien, yo ratifico al cumplirla que esas instrucciones son veraces. Ahora la próxima persona que vaya a armar un mueble sigue esas mismas instrucciones que fueron ratificadas porque yo las seguí y las cumplí al pie de la letra. Yo cumplir una instrucción no la elimina. Cumplirla significa llevarla a cabo. Cumplirla no significa eliminarla. Mira esto, Pastor José, yo vi un ejemplo en estos días sobre qué es la ley de una manera bien sencilla para que la gente pueda entenderlo también, ¿verdad? Si no pudieron entender.
Por ejemplo, cuando nosotros estamos, ¿verdad?, guiando en la carretera, hay unas leyes que nos estipulan a nosotros qué cosas se nos es permitida cuando estamos guiando y qué no. Por ejemplo, si nosotros violamos una ley que está establecida en la carretera, nos comemos la luz, nos comemos el pare, lo que sea, viene el guardia nos detiene. ¿Y qué pasa? El guardia te dice, te comiste el pare, te comiste la luz, la ley tal, violaste la ley tal, por lo tanto te voy a dar una multa. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que pagar esa multa, ¿verdad? Pagamos la multa, nos las quitaron, pero la ley sigue ahí. No es que eliminaron la ley. Eso mismo fue lo que hizo Yeshua. Pagó nuestra multa. Pagó nuestra multa, nos quitó eso que nos había descartado, ¿verdad? Y ahora somos redimidos, pero la ley sigue vigente porque si no hay ley, no hay orden. Y si no hay orden, todo nos es lícito. ¿Y quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hombre de iniquidad? El hombre del sistema anticristo es un hombre sin ley. Que eso es lo que es. Claro. Entonces, mira qué tremendo, porque tú sabes que esto es, nosotros tenemos que algunas veces modificar nuestro vocabulario. La palabra perdón no está mala, ¿ok? Yo quiero que entiendan, la palabra perdón no está mala, antes de que malinterprete lo que yo voy a decir ahora. Pero lo que Yeshua hizo fue mucho más que darnos perdón. Y solamente usamos perdón. La Escritura nos enseña una cantidad de sacrificios que usaban para perdonar a las personas. Y ya. Las personas fueron perdonadas, sacrificio, perdonar. Y ese es el problema. Entonces vienen muchas veces algunos judíos y dicen, pero si había sacrificios para perdón, ¿para qué yo necesito Yeshua? Yeshua no era necesario. Algunas veces la gente empieza a estudiar, en vez de llegar a las raíces de su fe, estudiar, se ponen a tratar de abrazar la religión del judaísmo, que no es lo que nosotros predicamos. Y de momento, y cuando hablo de judíos, yo no digo de que no está dando mal en contra de los judíos. La Biblia, el mismo Yeshua dijo quién es un verdadero judío. Y judío es aquel que obedece y sigue la ley del Señor y muestra los frutos del Eterno. Pero cuando estoy hablando de la religión judía, ¿okay? De la religión, no de la etnia judía, sino de la religión judía. No es lo mismo. Y no estoy hablando de sus tradiciones, que tienen algunas tradiciones muy buenas, algunas liturgias muy buenas. No estoy hablando del sistema religioso judío. Nosotros no somos del sistema religioso judío. Entonces, para que quede claro, porque también hay gente que, vuelvo y te digo, aquí hay gente de las raíces hebreas, hay gente de las iglesias evangélicas y todo el mundo debe estar leyendo, pero ven acá, que me está diciendo cosas diferentes a las que yo he escuchado, porque vuelvo y te digo, yo no me estoy casando con nadie, yo estoy sencillamente yéndome por la línea de la Escritura y nada más. Entonces, la gente no entiende que el judaísmo de Yeshua, de los profetas, no es el mismo judaísmo de ahora, es un judaísmo que se ha cambiado a través de los años. El judaísmo de la Edad Media cambió radicalmente. Bueno, regresando a lo que te estaba diciendo, cuando nosotros vemos, hay pecado, hay sacrificios que perdonan esos pecados, pecados que fueron por omisión, pecados que fueron inconscientes, y así por el estilo, hay pecados, pero entonces la rebeldía no tiene manera de ser perdonada. No existe un sacrificio. Por eso que cuando David cayó en adulterio, que era rebeldía, porque él tenía conciencia de lo que estaba haciendo, él le dice, Señor, yo te daría sacrificio, que yo lo haría, pero tú no los quieres porque no hay sacrificio para esto. No puedo hacer nada. No hay sacrificio. Cuando leemos el Salmo 51, que él se está arrepintiendo, el Eterno lo perdonó porque tuvo misericordia de él. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Para el Eterno poderlo perdonar, no hay sacrificio. Para poderlo perdonar, solamente hay una culpa, y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. La paga es algo que es lo que me corresponde a mí pagar. Es una deuda que yo tengo de vida. Cuando la Escritura me habla de que yo fui librado de la ley del pecado y de la muerte, no está hablando de la Torá, está hablando de un decreto de pecado y muerte que existe desde Génesis, cuando se le dijo al hombre que si peca, por consecuencia muere. Estamos hablando de causa y efecto, un decreto de causa y efecto, una ley de causa y efecto. No estamos hablando de los mandamientos y la Torá, estamos hablando de una de las primeras leyes que se habló, como decir la ley de física, que todo lo que sube tiene que bajar. Pues la ley del pecado y de la muerte dice que si tú pecas, mueres. That's it, es la muerte, estamos hablando de la muerte. Entonces no hay remisión, no hay paga para eso, no hay manera, no se puede perdonar, no se puede hacer nada. Entonces la palabra, en vez de perdonar, porque pensamos en los sacrificios que daban perdón, la palabra que quizás nosotros debiéramos restaurar es remisión, redimir. Es un pago
por una deuda existente. Yo tengo una deuda con el Eterno que por más Yom Kippurs que haya, por más de todo, no existe ningún sacrificio ni en Pesach ni Yom Kippur que me lo quite. Solamente en el Yom Kippur, una vez al año, si al Eterno le placía, si el Eterno quería, porque a él le daba la gana en la gracia y la misericordia. Gracia en el Antiguo Testamento. Si la gracia es del Nuevo. No, la gracia existe con Yahweh, porque la gracia y el Eterno están ligadas. No puede existir ley sin gracia, ni gracia sin ley. Son dos alas de un pájaro. Espérate. Tú me estás diciendo a mí que el concepto de la gracia no es como siempre nos lo han dicho, que es una dispensación de ahora y que en las dispensaciones pasadas no habían gracia. ¿Cómo es eso? Si alguien me encuentra en la Biblia el concepto de dispensación, le pago. No existe en la Biblia la dispensación. Dice la Escritura que el final fue dicho desde el principio. Y lo único que nosotros vamos moviendo es un evento cíclico donde las cosas se siguen repitiendo. No en segmentos donde tienen principios y finales y se acaban. No estamos viviendo dispensación de la iglesia, ni de la gracia, ni pasando dispensaciones. Eso de verdad tienen eso, ¿verdad? Fueron teólogos con muy buena intención y unos libros muy bonitos que se hicieron de las dispensaciones, pero en realidad no se sostienen bíblicamente. Anyway, sí. Y eran muy lindos, unas gráficas brutales, tú las abrías así largas y eran bien lindas. Pero anyway, seguimos. La gracia ha existido desde el principio. El Eterno por gracia perdonó a David, ¿me entiendes? Entonces, cuando vemos el término correcto es remisión, que lo que significa es el pago por una deuda, no que me perdonó. Yo te perdono, no lo hagas más, ok, chévere, no. Yo voy a pagar tu deuda, tú quedas absuelto. Es como yo tener un nudo en una soga y yo soltar el nudo de tal manera que ahora no se vea, la soga no tiene nada. Tú no tienes deuda. La deuda fue salda por otra persona. Ahora, que la deuda fue salda, quiere decir que ahora yo puedo hacer lo mismo, pues entonces yo invalidé. Si yo tengo un caso en corte y yo tengo una fianza y de momento alguien la paga, yo salgo libre. Y si yo lo vuelvo a hacer, ya como él lo pagó, ya no. Pues entonces yo estoy anulando lo que ese individuo ha pagado por mí. Estoy poniendo por poco el sacrificio que ese tipo hizo, ese individuo hizo para pagar lo que yo tenía que pagar y ponerse en mi lugar y pagarlo él. Yo soy un mal agradecido. Por lo tanto, el que alguien haya pagado el precio que conllevaba pagar mi pecado, que es el precio era muerte. Ese fue el precio que pagó Yeshua, muerte. Entonces Yeshua pagó precio de muerte por ti y por mí, y nosotros vamos a seguir ignorando la ley, porque la razón por la cual Yeshua pagó el precio es porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, y la Escritura nos enseña en el mismo, como le llaman Nuevo Testamento, que pecado es nosotros violentar la ley. Si nosotros violentamos la ley, nos dice la Escritura que es pecado. Entonces, el violentar la ley creó el pecado que hizo que Yeshua muriera en mi lugar y que pagó o redimió, pagó la remisión por mis pecados. Ahora, si yo vuelvo a no cumplir la ley, ¿qué yo estoy haciendo? Inoperante el sacrificio del Mesías, porque dice la Escritura que no hay más sacrificio. Que no hay más sacrificio, que él hizo un único sacrificio. O sea, si yo vuelvo a pecar, no hay más sacrificio para salvarme. Era el de él. Entonces yo tengo que vivir honrándolo, alabándolo. Y si yo ya me doy cuenta a estas alturas que yo he estado desobedeciendo las instrucciones del Eterno en rebeldía, porque una de las cosas por desconocimiento, como yo decía en estos días en una predicación, si un nene de 2 años te deja por los cachetes y te da y te da 2 o 3 cantazos y tú se contra, ay Dios mío, tú no le vas a dar una pela a ese nene. Tú no lo vas a callar. Un nene de 2 años no sabe lo que está haciendo, te da el pelo, ay, me da el pelo, pero que venga un nene de 17 años y te dé 2 bofetas y te dé el pelo. Papá, prepárate para tu número. No lo puede hacer porque él tiene el conocimiento. Entonces, cuando nosotros no teníamos el conocimiento, pues era una cosa, no teníamos el conocimiento. Esto no era rebeldía, era desconocimiento. Y el Eterno nos perdonaba. Inclusive habían sacrificios cuando tú cometías una afrenta por desconocimiento. Habían corbanots para eso. Pero cuando ya tú tienes el conocimiento, César, y ya tú sabes y te ha sido revelado la verdad, y tú dices, yo lo sé, pero pues, ¿qué tú crees que ya? Yo no voy a hacer eso, imagínate. En ese momento que tú tienes el conocimiento y tú voluntariamente decides que no lo quieres ejecutar,
Hermano, seas pastor, seas laico, seas lo que a ti te dé la gana, el nombre que quieras utilizar, no importa. Ya tú tienes la revelación y no quieres hacerlo. ¿Sabes cómo se llama eso? Rebeldía. Rebelión. El que lo sabe y no lo hace, eso es rebelión. Y como te dije ahorita, no hay sacrificio por rebelión. Lo único que puede pasar es que en la misericordia y la gracia, mi rey quiera perdonarte en ese último gran Yom Kippur, cuando él venga a juzgar vivos y a muertos. Y para eso, lo único que puede suceder es que hoy, en vida, tú habiendo pecado, no hay sacrificio para ti, tú puedas decir, Señor, por Yeshua, por los méritos de Yeshua, no por los míos, porque yo no tengo ninguno. Yo te pido que por tu gracia, por tu misericordia, tú me redimas a mí de la paga del pecado, que es la muerte. Y en el día postrero tú me resucites en la primera resurrección, porque mira esa, que hay unos que van a resucitar para vida eterna, los de la primera resurrección. Pero dice la Escritura que los otros van a resucitar para su segunda muerte. O sea, habemos unos que vamos a morir una vez. Y luego de eso, el juicio. Pero hay otros que lamentablemente van a morir 2 veces. Porque muertos resucitarán y luego de eso, de ser juzgados, pues van a morir otra vez para muerte eterna. Entonces, yo no quiero vivir en un pecado de rebelión. Ya, después que yo me di cuenta, cuando yo estaba ignorante, pues mira, yo era como un niño. Yo no sabía, como dice Pablo en 1 Corintios. O sea, yo era como un niño, no lo sabía. Pero ahora que yo lo sé, yo voy a ser llamado a cuentas por cuanto ya yo lo sé. Es bien diferente. Igualmente, mira, hay una cosa es la gracia, otra es la rebelión. Es triste, ¿verdad? A veces escuchar casos como estos, como unos hermanos que tengo en la congregación que yo voy, que ellos eran líderes de esta congregación. Ella cantaba en el coro de la congregación, él era lo que le llaman el escudero del pastor, todo esto. Y cuando ellos comenzaron a tener, ¿verdad?, esta inquietud por el Shabbat, la fiesta, la Torá, ellos comenzaron a investigar y ya como que se sentían extraños en su iglesia, como, espérate, no me siento cómodo. Cuando pidieron reunirse con el pastor y tuvieron un diálogo y ellos le dicen al pastor, mire pastor, nosotros estamos estudiando las raíces hebreas. Le dice, eso es tremendo, las raíces hebreas tienen una revelación tremenda. Y ellas le dijeron, pues pastor, es que nosotros queremos guardar el Shabbat y aquí pues no, el Shabbat no se guarda. Y sí, es verdad, y usted sabe que el Shabbat es el día del Señor, pastor. Sí, yo lo sé, claro que sí. Y ellos le dijeron, ¿y por qué usted no lo habla y no lo enseña a la congregación? Y la respuesta del pastor, porque se me vacía la iglesia. Ay, mira, hay muchos ministros, yo respeto, mira, yo tengo mucha relación con muchos ministros, los amo, los quiero, y hay muchos que sencillamente están en desconocimiento. Yo no voy por ahí haciendo proselitismo. Yo cometí muchas veces errores de que por creer, uno está con el follón de que lo sabe todo, por eso yo digo que Raíces Hebreas no es follón, porque algunas veces tenemos un follón y queremos que todo el mundo tenga la misma revelación que yo tuve en 3 segundos. Entonces, yo tuve muchísimos años antes de que yo pudiera entenderlo y de momento, pues, lo entendí, pues, gloria al Eterno, el Ruach se encargó de escribirme, como dice la Escritura, su Torá en mi mente y en mi corazón. Hay gente que no lo conoce y yo con mucho amor, poco a poco, le iré enseñando y lo que no entienda, pues me detengo, no los juzgo, no los molesto, sencillamente poco a poco. Me preguntan, les hablo, les enseño con mucho amor. Ahora, de que hay algunos, de que me han dicho a mí también de primera instancia, yo he escuchado personas que también me lo han dicho, sí, yo lo sé, pero pues yo no voy a predicar eso. Que venga el Señor y me revele. Y yo, pero ¿cómo que te lo revele? Si te lo revele la Escritura, es la palabra revelada de Dios lo que estaba ahí. Alguien te lo tuvo que vino un sueño o sencillamente porque tú lo leíste, lo creíste, porque la fe no es pensamiento positivo. La fe es obediencia, es lealtad, fidelidad, es confianza en lealtad a mi rey, que lo que él dice yo hago porque soy leal a él y soy consistente con él y yo lo obedezco a él. Eso es fe. Entonces la fe viene por el oír. El oír, ¿qué cosa? El oír la palabra hablada. Ahí lo que dice es el logos, la palabra hablada. Por lo tanto, lo que me está diciendo ahí es que cuando yo leo la Escritura o alguien me predica la Escritura, yo veo ahí y eso me provoca a mí a obediencia. Eso me provoca a mí a lealtad a mi rey. Eso me provoca a mí a confiar en mi rey. Entonces, si eso está escrito ahí, yo necesito, no, cuando el Espíritu me lo revele. ¿Cómo que el Espíritu se lo revele? Si el Espíritu lo está revelando a través de la palabra, está escrito en la palabra. La
La palabra lo dice. ¿Qué más es lo que tú necesitas? O sea, ¿qué tú necesitaste? Eso es el problema. Un ángel que baje del cielo. Con luces neones y con sprinkles. O sea, yo no entiendo, porque eso es lo que ha causado muchas veces este movimiento emocional. Que mira, y somos humanos, yo tengo emociones. ¿Cuántas veces has escuchado una canción y te echas a llorar? Yo he pasado por situaciones que me estremezco, yo me quiero caer al piso, eso pasa, somos humanos, pero tenemos que reconocer que eso son experiencias mías, de mi cuerpo. Yo no las puedo experienciar, yo no le voy a quitar validez a que yo me estremezca, yo no le voy a quitar validez a que yo quiera llorar, yo no voy a quitar validez a que yo me quiera tirar al piso de rodillas postrado. Eso es tremendo, pero yo tengo que entender que eso soy yo que lo hago porque el espíritu me contrita, porque el amor de Dios es tan grande que yo no puedo tolerarlo. El mismo Pablo cayó casi muerto. Yo no estoy hablando de eso, pero cuando nosotros queremos vivir un evangelio que solamente esté dando vueltas alrededor de lo que yo pueda experimentar emocionalmente, entonces si yo no tengo una experiencia emocional que yo la bautizo como espiritual, entonces eso no es válido. O sea, yo todas las cosas que yo vaya a predicar, primero tengo que tener esta sensación emocional, porque si no, no. Bueno, yo no sé, pero si tú vas a una corte, el juez te dice esto es así y tú sabes qué, a ti no te gusta nada, a ti no te estremece, a ti no te va a hacer, no te va a mover ni un pelo, y es más, te vas a ver a limón amargo y tú sabes qué, tienes que hacerlo, porque el juez lo dijo. Pero entonces, cuando es Yahweh, lo ponemos menos que la ley del pueblo, lo ponemos menos que los líderes de nuestro pueblo, lo ponemos menos que los jueces de nuestro pueblo. Entonces, si aquí un policía que está por debajo de un juez me dice que haga tal cosa, tenemos que hacerla. Pero si el Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador del cielo y tierra, el Rey del universo, me deja una palabra escrita, un testamento que dice qué es lo que yo debo hacer, un manual de instrucciones, si yo no siento una emoción y un sueño y una cosa, yo no lo voy a hacer. Por favor. Exacto. Por favor. Bueno, Robert, yo no sé, yo creo que después vamos a tener que hacer una segunda parte de esto, porque hay muchas cosas que estoy seguro que la gente se está preguntando todavía. Muchachos, si yo me llego a llevar por las cosas, por los puntos que tú me enviaste, yo no he cubierto ni una tercera parte de lo que hay mucho que se pudiera hablar de. Hay mucho. Sí. Es que esto es un tema bien amplio, ¿verdad? Y por el motivo que yo quise hacer esto, ¿verdad? Porque yo sé que hay mucha gente que tiene dudas, tiene incógnitas, quiere saber qué es esto. Quizás hay personas que también dentro de la raíz hebrea, los nazarenos, como te quieras llamar, quizás también tiene, ¿verdad?, alguna duda en cuanto a algunos temas, y es bueno reforzar todo esto. Te quiero hacer una pregunta, Roe, ¿verdad? ¿Por qué tanto énfasis en el contexto hebreo? Que siempre estamos explicando las cosas desde el contexto hebreo y la gente a veces le está extraña, ¿y qué es eso? Y explicando unos términos en hebreo y poniendo palabras en hebreo. ¿Qué es eso? ¿Por qué tanto énfasis en el hebreo? Ay, tú no me quieres hacer esa pregunta. Mira, yo te voy a decir. Yo sé que aquí se va a ir enredado todo el mundo. Aquí, si yo digo la verdad, te digo, si yo no porque es que yo no quiero venir a verte de denominaciones, porque yo no puedo convertir a los mesiánicos en una denominación, a los nazarenos en una denominación, yo no puedo convertir a los Hebrew Roots en una, yo no puedo hacer eso, porque eso estaríamos cayendo en lo mismo. Y yo no puedo caer en eso. Por lo tanto, yo tengo que mantenerme en el camino, en la verdad, ni a derecha ni a izquierda. Y yo, hermano, hay gente que termina disgustada conmigo. Pues mi hermano, yo no soy un billete de 20. Yo no soy eso. Mira, antes yo quería agradar a todo el mundo. Y mi esposa fue una de las que me tuvo que enseñar a mí que yo no era ese billete de 20. Y mira que yo tengo que agradar a mi esposa. Y algunas veces es difícil. Algunas veces agradar a nuestras esposas, tú sabes que es difícil, pero nos esforzamos porque las amamos. ¿Ok? Amén, amén. Pero entonces, lo que yo te voy a contestar aquí es, hay algunos, aún en las raíces o en los mesiánicos, que tampoco le va a agradar lo que te voy a decir. ¿Okay? Suéltalo. Así que cuando yo te puse la pregunta fue viendo todas las tanjantes. Así que se amajen la cojea toditos, porque lo que te voy a decir de verdad, hay algunos que no lo van a compartir, pero pues, hermano, yo no te puedo decir mentiras, yo tengo que decir la verdad, gústele a quien le guste. Hermano, en realidad muchas veces nos preguntan, y yo cometí ese error. Yo, José Arroyo, cometió ese error. Todo era hebreo, nada más que hebreo, y si había algo que no era hebreo, eso era pagano y es del diablo. Mira, una pregunta. Vamos a empezar porque pagano y del diablo, esos no son similares de ninguna manera. Pagano significa del campo.
Y eso lo que significa era que eran del campo. Y se le decía a la gente que no tenía instrucción. Luego, dentro de la sociedad y de la cultura greco-romana, obviamente, la gente de la ciudad, del estado, eran los que tenían conocimiento y los de afuera, y se le empezó a llamar a las naciones paganas porque no tenían el conocimiento que tenían la gente de la cultura. Así que comenzamos a que, mano, en realidad, paganos seríamos todos nosotros, porque pagano es decir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y yo no puedo decir, te toca trabajar cuando venga el trabajo, mira, a ti te toca trabajar lunes y martes y miércoles. No, yo no vengo. Si usted le llama lunes, martes, miércoles y viernes, yo no vengo a trabajar. Llámele segundo, tercero y cuarto día, porque si usted llama por esos nombres son paganos. Yo no vengo a trabajar porque me contamino. Hermano, de verdad, eso es una ridiculez. Eso es una ridiculez. Y hay gente que llega a esos extremos. Así que, mira, el contexto hebraico es una parte de lo que es esto. Es una parte. Ahora, ¿qué es lo que en realidad es? Sí, se habla mucho hebreo. ¿Por qué? Pues porque nuestra escritura, la mayoría fue escrita en hebreo. La Torá, o la Tanakh, que es lo que le llaman Antiguo Testamento, fue mayormente escrita en hebreo y tiene algunas secciones que fueron escritas en arameo, muy cortas, fueron escritas en arameo. Y aunque la escritura del Nuevo Testamento, como le llaman el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, fue escrito en griego, sabemos que tenemos versiones muy antiguas de Mateo escritas en hebreo, y adicional a eso, no solamente eso, 3/4 partes son citas de lo que le llaman Antiguo Testamento, que fueron escritas en hebreo. Si yo le quito todas las citas que le pertenecen al Antiguo Testamento, como le llaman, que fue escrita en hebreo, lo que le queda al Nuevo Testamento en griego es nada. Así que la mayor cantidad de la Biblia fue escrita en hebreo, y obviamente por un pueblo que hablaba hebreo. Ahora, en el primer siglo sabemos que había la lengua hebrea, solamente se hablaba en las sinagogas o en el templo. Lo que se hablaba comúnmente en las calles era arameo, y obviamente en los negocios pues se hablaba griego, o entre los soldados y las personas de Roma pues hablaban latín. Así que eran políglotas. Yeshua tenía que haber hablado arameo, griego, hebreo, latín. O sea, él tenía que haber hablado, y así los primeros creyentes tenían que haber hablado unos cuantos lenguas. Por lo tanto, yo voy a corregir un concepto errado. Nosotros no podemos solamente darle énfasis al contexto hebreo. El hebrañol. Eso es un error gigantesco. Es más, yo te voy a decir algo, y yo no voy a tomar postura. Escucha esto. Yo no voy a tomar postura. No voy a mencionar el término lengua, glosalalia. No voy a tomar postura de que si las lenguas o que si no las lenguas. Yo no voy a hacer eso. Que conste, que quede claro que no estoy tomando postura en este momento. Para dejarlo claro, porque si no me linchan después de todas una parte o la otra parte. Sí, no voy a tomar postura de ninguna. Déjenme neutral en esto. Pero hay algunas denominaciones o algunos grupos, ¿verdad?, dentro de las raíces hebreas que establecen o tienen claro dentro de su contexto que las lenguas carismáticas, como la conoce el movimiento pentecostal, no es correcto. Entonces dicen o establecen luego digo, yo no estoy tomando ninguna postura, estoy definiendo un concepto para que ustedes lo conozcan. Dicen que la lengua que me habla la escritura en el Brit Hadashah es el hebreo. Pero entonces en esa misma escritura me dice que si yo hablo lengua y no tengo la interpretación, que me calle la boca. Pero entonces vamos a una congregación, está hablando en hebreo, llega gente nueva que no entiende nada de lo que están diciendo y dicen tanta terminología hebreo que la gente dice, yo me voy de aquí, yo no entiendo lo que están diciendo. Pues si usted no va, si esa es la lengua y usted no va a traer la interpretación de lo que usted dijo en hebreo, cállese la boca y dígalo en español. O no lo diga. Porque ¿para qué tú vas a tener una liturgia de 2 horas en hebreo y la persona que llegó no entiende nada de lo que tú dijiste y le hablaste chino? Es lo mismo. Hablaste en lengua sin interpretación según tu propia teología. Por lo tanto, nosotros no podemos irnos ni a un extremo ni al otro. Tenemos que mantener un balance saludable. Y el hebreo definitivamente es la lengua que utilizó el Eterno para revelarse. Eso yo lo creo. Y es la lengua divina. Eso yo lo creo. Pero yo también tengo que entender que las personas en Puerto Rico hablamos español y que en Estados Unidos hablan inglés y que yo no puedo. Tú hablas con un judío en Puerto Rico hablando de español y te dice Moisés, Isaías. Correcto. Pero tú hablas con un mesiánico que te dice Moshe, Yesisyahu.
Tú hablas con un judío en Estados Unidos, dice Moses, pero el mesiano dice Moshe. Entonces, ¿por qué queremos ser más judíos que los judíos? ¿Por qué queremos ser más papistas que el Papa? Está bien, pero como si entre nosotros que dominamos un idioma, pues lo hablamos. Pero si vamos a hablarle a una persona que no lo conoce, porque yo le voy a decir un jeguero de términos que las personas no entienden. Entonces, de momento, condenamos términos que las personas pueden entender. Yo no puedo, oh Dios Jesús, como si yo hubiera dicho una mala palabra. Es una pregunta, ¿y en nombre de quién tú te convertiste hace 10, 15, 20 años atrás? Exacto. Esa conversión no fue válida, porque yo no me convertí en el nombre de Yeshua, yo no sabía que se llamaba así. Exacto. Yo me convertí en el nombre de Jesús, eso no fue válido. Entonces, el Espíritu Santo que me llenó no era válido porque no era Ruach HaKodesh. O sea, yo tengo que ser justo y yo tengo que tener un balance. Estos son los términos correctos, pero yo no puedo andar condenando las personas que lo dicen como lo dicen. Es cierto, yo me llamo José aquí y cuando yo voy a Francia yo no me llamo de otra manera. O si voy a Estados Unidos yo no soy Joseph, sigo siendo José, porque los nombres no se traducen, eso es cierto. Pero hermano, ¿cómo yo le voy a hablar en jeringonza a una persona que no lo entiende? Por lo tanto, lo importante aquí, erradamente estamos teniendo énfasis en el hebreo. Sí es importante tener énfasis en el entorno hebreo. Eso es muy importante porque era una cultura judía. Pero lo que correctamente debiéramos tener es, aunque a algunos mesiánicos no le guste, aunque a algunos de los Hebrew Roots no le guste, aunque a algunos de los Nazarit no le guste, pero es la verdad. Okay. El balance es lo correcto. Nosotros tenemos que tener, aquí la palabra es contexto. Contexto lo es todo, contexto. Nosotros no podemos tener énfasis en el contexto hebraico. Tenemos que tener énfasis en el contexto, sea cual sea. Si yo voy a estudiar sobre el pueblo saliendo de Egipto, yo tengo que estudiar egiptología para conocerlo. Yo no estoy diciendo que vayamos a estudiar ahora a adorar a Osiris, ni a Anubis, ni no. Yo no estoy hablando de eso. Como hace nuestro maestro Rico Cortés. Que conozcamos el entorno de Egipto para poder hablar y entender la mentalidad de Egipto. Si yo voy a hablar de Abraham, pues contra, yo tengo que estudiar a Mesopotamia para yo entender qué es lo que estaban allá hablando. Si yo voy a estudiar del primer siglo, yo tengo que entender a Roma para que yo pueda entender la mentalidad romana. Por lo tanto, cuando hablo, nosotros no podemos dedicarnos solamente a hablar hebreo y nada más que hebreo y todo el contexto hebreo. Entonces, hay algunas congregaciones que lamentablemente, vuelvo y te digo, aquí se va todo el mundo. En general, pues yo te dije, esto me están metiendo camisa de vara, porque hay gente que me va a escuchar de las raíces hebreas o del judaísmo mesiánico o de los judíos nazaritas, como tú quieras, y les va a chocar lo que voy a decir ahora. Pero hay gente que si tú vas y tú le presentas el contexto romano de la carta de Pablo, se insultan contigo y te dicen, no, tiene que ser judío, no puede ser romano. Yo tengo un website, yo pertenezco a unos cuantos grupos en Facebook y hay grupos que me dijeron que no podían poner mis presentaciones porque decían que era romano, porque yo estaba haciendo un estudio de los romanos y la salvación. Y yo digo, yo soy un pastor mesiánico, hermano, pero es que no podemos estudiar en base a Roma. Y contra, tú sabes, ¿qué es esto? Entonces, y yo sé que tú has vivido eso, yo sé que tú has pasado eso también. Entonces, no es cuestión del hebraísmo, es cuestión de contexto, no solamente el contexto hebreo, sino mira, el tiempo. Tenemos que tomar en consideración, nosotros tomamos en consideración el tiempo. ¿Cuándo fue que se escribió? Porque lo que se escribió en el primer siglo no es lo mismo que se escribió 5.000 años, 4.000 años, 2.000 años antes de la era común. No es lo mismo, ¿me entiendes? Estamos hablando de tiempos diferentes, de idiosincrasias y mentalidades diferentes. La cultura de Mesopotamia y la cultura de Roma, aunque todas vienen con una herencia del antiguo Medio Oriente que fueron evolucionando, pero no es la misma, y menos desde nosotros en Puerto Rico. Si yo soy puertorriqueño, boricua, tú también, aunque tú eres de Nueva York, creo, ¿verdad? Por allá. Nací en Orlando, Florida, pero he estado más acá en Puerto Rico. Estamos más acá, tremendo. Ok, dejaste la China y viniste acá para el guineo, para la mancha plátano. Ok, pues mira, si aquí en Puerto Rico yo le digo a alguien, tengo unas ganas de comerme un bacalaíto, ¿tú sabes lo que es? El bacalaíto lo menos que tiene hito. Es así bien grande. Y el bacalaíto, la gente dice, oh, bacalao, tremendo, porque el cod no tiene grasa. El bacalao es magro, el cod, ese pescado es bueno. Yo digo, el bacalaíto tiene mucha grasa. ¿Cómo? Si es un cod y así de chiquito, ¿cómo el cod así de chiquito va a tener grasa? Es que es bacalaíto, pero no es así de chiquito, es así de grande. Y es bacalao, pero de bacalao tiene menos que lo que tiene de harina y tiene una cantidad de grasa porque lo fríen.
bacalao frito, eso no se hace. Es que no es un bacalao. ¿Cómo yo? Él no entiende. Eso no lo puede entender, no va a entender la persona, una persona de Estados Unidos, de China, de Jamaica, no va a entender qué yo quiero decir cuando digo bacalaíto, porque es un bacalao chiquito y eso no es lo que es. Los bacalaos son grandes. Entonces, el bacalaíto frito lo entiende un puertorriqueño, porque yo entiendo lo que es un bacalaíto frito, igual que si yo te pido un café puya, el coffee puyation, el coffee point, ¿qué es eso? No. El café puya es muy diferente, es un café que despierta muerto, un café que no tiene azúcar y que es cargado y chiquito ahí. Y ese café, tú te lo bebes así, se te abren los ojos, eso es un café puya. Entonces, pero eso café puya lo entendemos nosotros los boricuas. Ahora, como dice Rico Cortés, la Biblia fue escrita para ti y para mí, pero no fue escrita a ti y a mí. Entonces, si Pablo le está escribiendo una carta a los corintios, yo llego de chismoso a ver qué fue la carta. Es como si yo te escribo una carta a ti y llega alguien y lee la carta que yo te estoy escribiendo a ti. Se puede imaginar lo que ellos quieran, pueden tomar la interpretación que ellos quieran, pero no va a entender esa carta a menos que no me conozca a mí y te conozca a ti. Entienda cuáles son los problemas por los cuales tú estabas atravesando y las razones por las cuales yo te envié esa carta. Pues eso mismo pasa en la escritura. Es para mí, el Eterno me la dejó para mí, pero no me la escribieron a mí. Entonces yo tengo que entender el entorno, el tiempo, la cultura, la religión, el idioma, la economía. Si yo estudio la economía romana, entiendo por qué existían las castas y los sistemas de patrocinio y clientela. Correcto. Y voy a entender el convenio y el pacto. Si yo estudio la geografía, voy a entender en dónde estaban, porque es que el pueblo de Israel cruzó por aquí cuando cruzó el Mar Rojo y por qué no cruzó por allá, por qué se establecieron aquí, dónde es que está verdaderamente el monte Sinaí. Todas estas cosas yo las voy a entender y voy a entender por qué Yetro alcanzó a Moisés a mitad de camino. Cuando yo entiendo la sociología, voy a entender las castas sociales, voy a entender lo que estaba pasando con la mujer, porque es que Pablo le habla de la cobertura de la cabeza, porque dice que las mujeres no hablan, pero las mujeres hablaban, habían profetizas. O sea, ¿por qué razón es que él dice las cosas cuando las dice? La arquitectura, ¿por qué? ¿Cómo eran las casas donde ellos se reunían? Porque es que ellos les dicen que hagan unas cosas, ¿cómo eran las casas? Porque no eran como las casas de nosotros ahora. El estilo literario, porque hay algunas partes de la escritura que son poesía, otras son prosa, narraciones, el estilo apocalíptico. Hay tantas cosas que lamentablemente lo que hacemos hoy, agarramos una Biblia y la interpretamos desde la perspectiva mía, desde la perspectiva puertorriqueña, desde la perspectiva de nosotros, sin entender lo que estaba pasando allí. Y lamentablemente las clases, la gente va a seminarios pastorales, ministeriales, cogen hebreo, cogen cultura del Antiguo Medio Oriente, cogen todas estas cosas, pero eso es como que se le fue crédito aprobado, crédito olvidado. Se quedan con la homilética, la hermenéutica, ¿verdad? Y eso está bien, porque eso es lo que me ayuda a yo pararme, a yo estudiar, a yo leer. Eso está muy bien. Pero entonces, lo que estudia esa hermenéutica y lo que se supone que yo diga en esa homilética se va al piso porque no tiene contenido. Entonces, tengo tremendas presentaciones, sé cómo hablar, sé cómo hacer un discurso, pero está vacío. El discurso no dice nada. Un mes predicando lo mismo. No hay sustancia, no hay contenido, mucha motivación, cero contenido. Entonces, correcto. ¿Qué es lo que pasa? Pues no hemos estudiado el no tengo nada que arriba, no puedo dar nada, porque si yo no tengo nada que dar, pues no puedo darte nada. Por eso es importante, yo no soy una persona con mucho estudio. La mayoría de los estudios los he hecho yo mismo, porque me los he comido yo, porque he comprado libros, porque me he matriculado en cursos, porque amo aprender, porque quiero hacer lo mejor para mi rey, porque quiero dar lo mejor para las personas, porque yo quiero poder decir algo porque me consta, no porque alguien me lo dijo. Entonces, yo le insto a las personas, no es que vayan a ningún seminario, si quieren estudiar tremendo, hay muy buenos cursos, hay muy buenos seminarios, pero yo lo que le estoy instando a las personas es edúquese, aprenda, porque y si tú vas a una congregación donde la persona que te enseña no tiene contexto, no está fundamentando lo que dice de ningún lado, sencillamente es porque nosotros queremos así es que cree nuestra denominación, pues hermano, de verdad sal cogiendo, porque las cosas que te las dicen te las tienen que probar por la palabra, tienen que tener una base, tienen que tener un fundamento. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que esto no es cuestión de cambiar ahora mi cultura de puertorriqueña judía. Esto es un error, porque si yo tengo una congregación que está hueca en contenido bíblico y ahora lo que hago es que cambio los nombres,
Y en vez de llamarle de la manera que yo le hablaba en español, ahora se lo digo en hebreo, en vez de celebrar esta fiesta, ahora celebro fiesta, cambié una cosa por la otra y sigo igual de hueco, y de aquí a par de meses nos escocotamos porque no tenemos crecimiento. Esto no es cuestión de cambiar mi estilo de adoración, no es cuestión de cambiar mi estilo de alabanza, es cuestión de estudiar la escritura con contexto, entendiendo lo que quería decir, lo que significaba y qué hay ahí, no solamente para el primer siglo, no qué hay ahí para la época antes de la era común. ¿Qué yo puedo encontrar allí que es relevante para mí ahora? Porque el Eterno anunciaba el final desde el principio, y yo sé que ahí hay cosas que se cumplieron históricamente, pero que además de tener su cumplimiento histórico, tenían una sombra profética que me hablaba del futuro. Y entonces hay cosas ahí que tienen un cumplimiento profético y a la misma vez tienen una sombra, tienen un cumplimiento histórico y a la misma vez son una sombra profética que me señala las cosas que van a venir. Amén, amén. Fíjate, lo mismo pasa cuando no estudiamos el contexto, ¿verdad? Ya hemos visto lo que sucedió con el gallo de Pedro, ya hemos visto lo que sucedió con los cuervos de Elías, que lo estamos interpretando dentro de nuestro contexto cultural, desde nuestra mentalidad occidental, y como no estamos leyendo un libro que está basado en la cultura del Medio Oriente, bajo una cultura judía, una cultura hebrea, estamos interpretando que los gallos de Elías eran los cuervos de Elías eran los cuervos negros, esos que vemos por ahí, y que el gallo que cantó con Pedro es el gallito kikiriki que escuchamos aquí en Puerto Rico todas las mañanas. Por eso sacamos el texto fuera de contexto. Y esos son, yo digo, a eso yo le llamo curiosidades. Son curiosidades bien tremendas, de verdad. Es tremendo saber, porque esas curiosidades yo las uso mucho para romper el hielo. Por ejemplo, dejarle claro que el gallo se refería a un cantor, ¿verdad?, del templo que anunciaba, ¿verdad?, los tiempos, y que los cuervos, en realidad, la palabra Arub pues, se refería a, tú sabes que Arub puede ser un grupo de animales o una manada de animales, o también Arub puede ser un grupo de pájaros o un grupo de insectos, como lo vemos también en las plagas. Pero Arub también es la misma palabra que se le decía a qué pueblo, Arub. Y todavía se llama igual, Arub es el mismo pueblo. Así que, pero el punto es que esas curiosidades son buenas, pero tú sabes qué, de esa misma manera, el pueblo del Eterno no entiende ni siquiera muchas veces lo que es salvación. ¿No lo entienden? No entienden salvación. Llevan muchos años, algunas personas dicen, yo llevo 30 años en la iglesia. Espérate, hermano, permiso. Usted lleva 30 años en la iglesia. ¿Y cuándo fue que usted hizo profesión de fe, hizo convenio con el Eterno, se convirtió, dejó su vida atrás, se arrepintió y nació de nuevo? Pues yo empecé a ir a la iglesia cuando tenía como 10 años. No, hermano, yo no estoy hablando de la fecha que usted comenzó a ir a la iglesia. Yo estoy hablándole de la fecha en que usted se arrepintió de sus pecados, se dio cuenta de que usted era un pecador, decidió arrepentirse de ello, confió en el sacrificio de Yeshua y decidió de ahí en adelante servirle a él con espíritu, alma y cuerpo. Pues, hermano, como yo empecé a ir a la iglesia poco a poco y después me gustó. Pero, hermano, yo no te estoy preguntando cuándo tú comenzaste a ir a la iglesia. No, pero es que yo no te puedo dar una fecha específica. Pues, hermano, usted lleva 30 años en la iglesia y no ha sido salvado. Exacto. Usted lleva 30 años en la iglesia, no ha tenido una experiencia personal con Dios a través del Mesías. Usted pensaba que era un converso, pero con mucho amor tengo que decirle, tengo que predicarle el plan de salvación. Porque no es converso, no es converso. Porque tú por ir mucho a la iglesia, hermano, los asientos del Irán Bithorn llevan muchos años allí y todavía no juegan pelota. El que tú vayas mucho tiempo a la iglesia no te hace un nuevo nacido. Tú puedes llevar un pejito todos los días al campo ovejero, todos los días. El pejito ya puede coger con la oveja. El pejito puede haber hablado y decir, "Bleh". Pero hermano, ¿sabes qué? Sigue siendo perro. Porque para ser oveja tienes que nacer oveja, y para ser creyente tienes que nacer de nuevo. Correcto.